Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Befi, confiando en el Señor que en Él haremos proezas. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí en este día jueves, ¿verdad? La semana se ha ido, se está yendo, pero ha sido de bendición. Hemos estado aprendiendo acerca de el fruto del Espíritu Santo. Y hablábamos que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos a Cristo, quien viene a morar a nosotros y nos sella, es el Espíritu Santo de la promesa. También hablábamos que era importante andar en el Espíritu para poder manifestar el fruto del Espíritu. Es muy difícil que manifestemos el fruto del Espíritu si no andamos en el Espíritu. Si andamos en la carne, pues el andar en la carne, como dice la palabra, no agrada a Dios. Pero si andamos en el Espíritu, ¿verdad? Eso manifestamos de que somos hijos de Dios. Ahora, el fruto del Espíritu viene en el paquete, con el Espíritu Santo de Dios viniendo a morar en nuestros corazones, viene el fruto del Espíritu. Y estábamos hablando ya en estos días pasados acerca de que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, es como Cristo vivió, es como Cristo actuó en esta tierra. Entonces hemos estado viendo que en Cristo había amor, había gozo, había paz, había paciencia, había benignidad. Y cómo encontramos cada una de estas cosas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque el fruto del Espíritu es la manera como Cristo vivió, y así es como Dios quiere que nosotros como sus hijos también vivamos con el carácter de Cristo, o sea, con el fruto del Espíritu Santo de Dios manifestado en nuestra vida. Ahora, nos quedamos allá en esta cualidad o este elemento del fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Ayer vimos la benignidad, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue una persona buena, y que decimos muy buena cuando Él estuvo aquí en esta tierra. La palabra de benignidad está pegada o muy pegado con la palabra bondad. La palabra benignidad quiere decir ser bueno, pero la palabra bondad quiere decir hacer bien, hacer bienes. Y eso es lo que el escritor Lucas en el libro de los Hechos nos refleja, esa gran verdad de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 10, 38, nos dice la palabra de Dios aquí, Hechos 10, 38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos, no había gente que viniera a Jesús con un problema, con una necesidad. Anoche hablábamos de los 10 leprosos que clamaron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y Jesús simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque recuerden que los sacerdotes eran los que dictaminaban quién estaba limpio de lepra y quién no estaba limpio de lepra. Pero mientras iban, ¿verdad?, fueron limpiados. Y seguro es que llegaron con los sacerdotes, y los sacerdotes dijeron: ustedes ya están sanos, están limpios. Y lo interesante, recordemos anoche que uno de los 10 regresó glorificando a Dios, a darle gloria a Dios, a humillarse ante Dios, se postró en tierra, adoró a Jesús, ¿verdad? Y bueno, hermanos, él anduvo haciendo bienes, como aquí el escritor Lucas en el libro de Hechos nos lo está diciendo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh, queridos hermanos, se puede ver claramente en todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo su bondad, la bondad que Él tuvo para con la gente, haciéndoles bienes. Cuántas cosas buenas Él hizo para los demás. Él no solamente es bueno, sino muestra su bondad, muestra su amor para la gente, haciéndole bien a la gente. Eso deberíamos de tener nosotros. Nosotros deberíamos también, con el fruto del Espíritu, ¿verdad?, también hacer el bien. Otra cualidad de nuestro Señor Jesucristo también,
de este fruto que Él manifestó en su vida aquí en la tierra es la fe. Recordemos hasta aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Este es el número 7 que tenemos aquí, la fe. ¿Qué podemos decir? Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de fe. Allá en Mateo, capítulo número 17, versículo 14, dice que un hombre trajo a su hijo que estaba siendo atormentado por malos espíritus, ¿verdad? Y lo trajo a los discípulos para que oraran y pudiera ser sanado, pero no pudieron. Y nos dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo han traído a tus discípulos. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? ¿He de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Este muchacho estaba de alguna manera poseído por los espíritus. Dice que reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, ¿por qué los discípulos no pudieron? En el versículo 19 dice: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Entonces, si Cristo pudo hacerlo, quiere decir que Él era un hombre de fe. Y como parte del fruto del carácter de Cristo es la fe, entonces Él sí pudo. Entonces dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oh, queridos hermanos, podemos ver aquí el hecho de que nuestro Señor Jesucristo pudo liberar a ese muchacho que tenía un demonio o demonios, ¿verdad?, que lo azotaban contra el suelo, contra el fuego, contra la tierra, contra el agua, y que los discípulos no pudieron hacer nada por él. Pero qué bendición que Cristo, un hombre de fe, que Él podía hacer posible lo imposible, y Él sí pudo. Y les dice a los discípulos: la razón por la cual no pudieron ustedes hacerlo es por vuestra poca fe. Entonces, hermanos, como parte del fruto del Espíritu, Dios quiso integrar la fe, y la fe está manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir, como por ejemplo, Él miró de unos simples pescadores, Él miró hacia adelante a 12 hombres que podían conquistar el mundo con el Evangelio. Eso es fe, hermanos. Eso es fe, ¿verdad? Él dijo que sobre esta roca, o sea, sobre sí mismo, edificaré mi iglesia. Y gloria a Dios, a través de casi 2000 años, esa iglesia se ha estado edificando. Eso es fe. ¿Cuántas cosas se hacen con fe? Y como parte del paquete del fruto del Espíritu Santo está incluida la fe. Y la vemos, la fe, en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Así es que adelante, hermanos. Sigamos adelante, creciendo, ¿verdad? Avanzando en el fruto, permitiendo que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, y sigamos permitiendo que Dios siga haciendo proezas con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios les bendiga. Nos miramos mañana viernes con la ayuda de Dios. Amén.